Hoy vamos a tratar un caso extraño y escalofriante. En el año 1994, un niño de 13 años desapareció sin dejar rastro y su familia desesperada pasó años buscando respuestas. Pero lo que no sabían es que más de 3 años después, su hijo regresaría de una manera tan perturbadora que jamás hubieran imaginado. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde cada historia guarda un secreto. Antes de empezar, quería pediros que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Esta es la mejor manera de poder llegar a más personas y seguir creando historias que merecen ser recordadas. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Hoy hablamos de Nicholas Barclay y de un joven con un pasado oscuro que se aprovechó de una familia rota por el dolor. A lo largo de este relato, el misterio se entrelaza con la angustia y la desesperación de una madre que luchó por recuperar lo que había perdido. El 13 de junio de 1994, el día comenzaba como cualquier otro, en un barrio modesto de San Antonio, en Texas. Nicholas Barclay, un niño de 13 años, se despertaba en una casa que nunca había sido perfecta, pero que, para él, era su hogar. Era un niño travieso, pero también era un niño muy inteligente, con una gran sonrisa y una actitud que oscilaba entre la rebeldía y la ternura. Un niño que, como muchos a su edad, buscaba un lugar en el mundo. En la casa de los Barclay, las cosas no siempre iban bien. Beverly, la madre de Nicholas, trabajaba largas horas como cajera y luchaba contra las adicciones. Su hogar era un lugar marcado por la tensión, las dificultades económicas y los problemas familiares. Nicholas, como cualquier adolescente, a menudo se enfrentaba a los adultos de su vida, especialmente a su madre y a su hermano mayor Jason. Una tarde, Nicholas salió de casa con su balón de baloncesto bajo el brazo. Lo que quería era pasar el tiempo con sus amigos, relajarse y olvidarse, aunque fuera por unas horas, de las tensiones familiares. Cuando llegó la noche y Nicholas no regresó a casa, su madre, al principio, no entró en pánico. Nicholas había desaparecido en otras ocasiones, pero siempre regresaba, a veces después de haber pasado la noche con sus amigos. Sin embargo, en esta ocasión, las horas pasaban y el teléfono no sonaba. No había noticias de Nicholas. Su madre comenzó a sentir que esta vez algo no iba bien, que algo terrible había pasado. Beverly llamó a amigos y vecinos, pero nadie le había visto. Nicholas no había pasado por sus casas, ni lo habían visto después de que hubiera salido del parque. Al día siguiente, Beverly comunicó la desaparición de Nicholas a la policía. Los agentes no tardaron en llegar, pero la actitud de estos, desde el principio, fue poco alentadora. La historia del niño, su rebeldía y su historial de pequeños problemas con la ley hizo que los agentes entendieran que el niño simplemente se había ido de casa. Sabían que ya lo había hecho en otras ocasiones, con lo cual para ellos Nicholas no era su prioridad. Pero en esta historia había detalles que no cuadraban. No había llevado ropa, ni dinero suficiente para sobrevivir fuera de casa por mucho tiempo. Tampoco
había indicios de que hubiera planeado su desaparición. Pero a pesar de estos detalles, las primeras 48 horas fueron tratadas por la policía con desgana, y esto provocó un sufrimiento en su madre, que salió en su búsqueda, pero sin ningún resultado. La policía finalmente inició una investigación más formal después de varios días, pero igualmente sin resultados. Nadie había visto nada sospechoso. Los amigos dijeron que lo vieron por última vez caminando hacia su casa después de haber jugado al baloncesto, pero no recordaban nada fuera de lo normal. A partir de este momento comenzaron a surgir las preguntas. ¿Había sido secuestrado? ¿Había decidido él mismo escapar de casa? ¿O había sido víctima de algún acto violento? Pero la falta de pruebas hacía que estas preguntas no tuvieran respuesta. El vacío que dejó la desaparición de Nicholas comenzó a desmoronar a la familia. Beverly se sumió en un estado de ansiedad permanente y Jason, el hermano, comenzó a comportarse de manera muy extraña. Se aislaba del resto de la familia y mostraba signos de culpabilidad. Entonces surgió la duda de si Jason sabía algo que los demás no supieran. Los vecinos también comenzaron a especular sobre si la familia sabía más de lo que estaba diciendo. Pero nadie tenía pruebas y el misterio solo hacía que crecer. La desaparición de Nicholas era todo un enigma y la policía archivó el caso como un posible fugitivo. Habían pasado 3 largos años desde la desaparición, cuando en 1997 una llamada cambió sus vidas. En un pequeño pueblo de España, un joven desorientado había aparecido dentro de una cabina telefónica. Este joven declaró que había sido secuestrado y sometido a abusos por una red de tráfico de menores, que había logrado escapar para buscar ayuda y contactar con su familia en Estados Unidos. Afirmó ser Nicholas Barclay, el niño desaparecido en Texas, y aseguraba haber estado encerrado durante años en un lugar oscuro y sin contacto con el exterior. Las autoridades españolas no tardaron en contactar con los Estados Unidos y la noticia llegó rápidamente a la familia Barclay. Beverly, la madre de Nicholas, apenas podía creer lo que estaba oyendo. Después de tantos años de sufrimiento, ¿cómo era posible que su hijo estuviera vivo? Beverly y su cuñada Carey viajaron a España para encontrarse con el joven. Cuando lo vieron, era un joven más alto, más delgado y con una mirada de sufrimiento. Pero había algo extraño. Su pelo, que antes era rubio, ahora era oscuro, y su acento era extranjero, como si hubiera olvidado hablar inglés correctamente. Las explicaciones de Nicholas eran vagas, pero convincentes. Afirmó que sus captores lo habían teñido y que había sido forzado a adoptar otro idioma y cultura para evitar que fuera identificado. La familia aceptó estas explicaciones y llevaron al joven de vuelta a casa. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. Beverly abrazaba a Nicholas como si nunca lo hubiera perdido. Pero pronto, pequeños detalles comenzaron a levantar sospechas. Nicholas parecía tener dificultades para recordar aspectos claves de su infancia. No reconocía a sus amigos más cercanos, ni recordaba
detalles importantes sobre su vida en Texas. Además, su comportamiento era inusual. Pasaba mucho tiempo solo, evitaba el contacto con los vecinos y parecía incómodo en situaciones familiares. Beverly y Carey lo justificaron como el resultado del trauma que había sufrido. Pero otros miembros de la familia, como Jason, comenzaron a sospechar. ¿Era realmente Nicholas o estaba siendo víctima de un cruel engaño? Una de las cosas que más inquietaba a la familia era su mirada. Nicholas siempre había tenido una chispa de rebeldía en sus ojos, pero esta persona tenía una mirada fría y calculadora. Sus ojos parecían contener secretos, y aunque decía ser su hijo, no lograba transmitir la calidez que recordaban de Nicholas. Pero Beverly, desesperada por recuperar a su hijo, rechazó cualquier duda. Insistió en que era él. La policía comenzó a tener dudas. La historia del joven era frágil y su aspecto físico no coincidía del todo con las fotos de Nicholas antes de desaparecer, como el color de los ojos, el tono de la piel y la estructura facial. Con lo cual, comenzaron a investigar más a fondo. Contrataron a un investigador privado y sus descubrimientos fueron impactantes. Este joven no era Nicholas Barclay. Su verdadero nombre era Frederick Bourdin, un joven francés de 23 años, con un extenso historial de suplantación de identidad. Cuando las pruebas de ADN confirmaron que este joven no era Nicholas, la familia quedó destrozada. Bourdin confesó su engaño. Explicó cómo había estudiado los detalles del caso de Nicholas, fabricando una historia creíble. Y todo para escapar de su propia situación en Europa. Y según él, porque sabía que la familia estaría desesperada por encontrar a su hijo. Bourdin fue arrestado y deportado a Francia, donde se enfrentó a cargos relacionados con suplantaciones anteriores. Y aunque Bourdin fue desenmascarado, el regreso inesperado no resolvió el misterio. ¿Qué pasó realmente con Nicholas Barclay? Bourdin informó a la policía que sospechaba que Nicholas había sido asesinado por su madre y su hermano, lo cual explicaría por qué la familia no hizo nada al saber que Bourdin no era quien decía ser. Esta hipótesis también fue compartida por el FBI, pero la investigación del posible homicidio fue abandonada por falta de pruebas. A fecha de hoy, la desaparición de Nicholas Barclay sigue siendo un misterio. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gustó, no olvidéis suscribiros y darle un like. Vuestro apoyo es lo que hace posible seguir creando historias. Y gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que en cada misterio hay una verdad esperando a ser descubierta.